Adoramos tu nombre, Jesús. Santo, 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 aleluya. Y en esta mañana le puse como título a este mensaje: necesitamos un cambio de actitud. Sí, necesitamos un cambio de actitud. Y si buscamos en el diccionario, ¿verdad?, la palabra actitud, dice que es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse, obrar. Es una postura, una posición, una disposición, un gesto. La actitud es la postura que se toma con una intención, objeto determinado. Y me puse a buscar información y decía que hicieron un estudio donde diferentes personas fueron sanadas de diferentes enfermedades simplemente por el cambio de, ¿verdad? Y a veces dicen, no, ¿cómo es eso? Solamente la medicina, no. Dice que algo empezó a cambiar en el cuerpo de estas personas. Cuando una persona comenzó a tener una actitud positiva, cuando empezaba a reírse más que preocuparse, había unas glándulas en el cerebro que comienzan a activarse y empezaban a dar unas secreciones curativas, dice el estudio. En cambio, cuando estudiaron a las personas que tenían una actitud negativa, dice que esas mismas glándulas también se activan y botaban como venenos mortales al cuerpo. Y al final del estudio decía, todo depende de tu actitud. Y yo decía, wow, qué mucho poder tiene la actitud de nosotros. A veces, ¿verdad?, el ser positivo, mucho cambia y es mejor estar sonriendo antes de estar con esa cara amargada, ¿verdad?, de esa cara llena, como dicen en Puerto Rico, con cara de mocho. Pero eso dicen los estudios, pero nosotros también lo acabamos de leer en la palabra, ¿verdad? Como lo leí ahora, que dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Los estudios lo hicieron, pero ya Dios lo había dicho en la palabra. Amén, gloria a Jesús. Y quiero traer un poquito de dos actitudes. Hay una actitud que es la actitud carnal. Esa es la vieja criatura en acción. Esa es la actitud carnal. Esa es la actitud de que cuando tú te sientas a esperar, te echas para atrás, vamos a ver qué puede pasar. Y hay un refrán que a veces usan mucho los puertorriqueños y dice, pues Dios me hizo así, brega con eso, ¿verdad? Dios me hizo así, trabaja con eso. Si tienes queja, pues habla con Dios porque Dios me hizo así. Y yo cuando escucho eso, a mí como que la sangre me hierve, es como algo, ¿verdad?, que me desespera. Porque sí, Dios cambia a uno, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Amén, gloria a Jesús. Y esas personas son los que son los espectadores de la obra de Dios. Y leí un dicho que dice un misionero teólogo, y yo dije, me impresionó muchísimo, porque él dice, Dios siempre se revela en el camino y nunca en el balcón. Yo dije, wow, el balcón para nosotros es, bueno, Lidia me dijo que es el patio, ¿verdad? La parte del frente de la casa, que casi siempre uno le pone como una perja, una rejita, y uno se sienta ahí. Para nosotros el balcón y para los otros es el patio. Pues así dice, que Dios se revela en el camino y nunca en el balcón. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos caminando en la voluntad del Señor, el Señor comienza a revelar muchas cosas. Pero si yo me siento en el balcón a esperar a ver qué pasa, Dios no me va a revelar a mí nada. Aleluya. Y hoy en día esa manía se está pegando a la iglesia. Hay muchas personas que les gusta estar sentándose ahora mismo en el balcón a esperar, ¿verdad?, a observar la obra de Dios. Esos son los que la critican, la miden de fuera, ¿verdad? Cualquiera dice, no, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así. Pero yo a cualquiera le presto los zapatos para que lo hagan. Aleluya. Y es bien difícil porque aún así no dan ni un tajo. Uno dice, vamos a evangelizar, vamos a hacer el carwash de la oración o como le llamen, y brillan por su ausencia. Esos son los que tienen las actitudes carnales. Aleluya, que critican pero tampoco mueven un dedo. Y esa actitud carnal es siempre de querer recibir en lugar de dar. Es muy parecida a la historia del hijo pródigo en su rebeldía. Y cuando nosotros adoptamos esa actitud carnal, nos convertimos en creyentes inmaduros. Qué triste, ¿verdad? En cambio, la actitud espiritual, esto solo se refleja en la gente que está llena del Espíritu Santo. Esta gente que no descansa buscando y buscando y buscando la presencia del Señor en todo tiempo. Siempre quieren estar agradando a Dios.
Y esas son las personas que Dios le gusta utilizar, porque no esperan nada. Siempre están ahí dispuestos, ¿verdad? Para todo lo que se necesita en la casa del Señor. Y hay muchas características que se pueden distinguir esa actitud espiritual, pero yo solamente quiero resaltar una, y es la humildad. La humildad no es usted dejar de bañarse. La humildad no es usted, ¿verdad?, venir y dejar tu casa sucia. Y lo digo porque así yo conocí muchas personas en Puerto Rico. Decían, no, es que yo soy humilde. Y venían a la iglesia que parecían como 5 días que no se habían bañado. Y es triste porque si nosotros somos hijos de Dios, somos humildes. Pero tampoco yo voy a andar ¿verdad?, por ahí de esa manera, porque eso es aseo personal. Aleluya. ¿Y por qué la humildad? Porque la humildad suaviza el problema. La humildad hace que nosotros veamos nuestros propios errores. Como dice mi esposo, que a mí me costó muchísimo aprender eso, darle el beneficio a la duda. No, bendito, que el hermano no quería hacer eso. Y yo me reventaba por dentro. Yo creo que él se ha quedado sin pelo de tanto que yo le daba que hacer. Porque no, darle el beneficio a la duda, tú no sabes, tú tienes que pensar. Y a mí me costaba, yo no, lo hizo por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Rápido sacaba un diagnóstico de todo. Pero la humildad te enseña a ti, ¿verdad?, a suavizar cualquier problema. Tú miras y dices, no, aquí la del problema soy yo, ¿verdad? Y también cuando una persona es humilde, se somete a Dios, sabe perdonar, sabe reconciliarse. Porque hay personas que dicen, sí, yo lo perdoné, pero yo no olvido, ¿verdad? ¿Y de qué vale que nosotros perdonemos y nos olvidemos, ¿verdad?, lo que las personas nos hacen? Una vez leí que dice que perdonar es tú mirar y sonreírte. Es mirar atrás y sonreírte de lo que sucedió. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y aún Pedro lo dice en la palabra, cuando dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Aleluya. Eso está en 1 de Pedro 5:5 para el que lo quiera anotar. Pero ahora nosotros escogemos cuál actitud debemos tener. Si la actitud positiva o la actitud negativa. Y así mismo, ¿verdad?, vemos en la palabra cuando Pablo y Silas, un gran ejemplo de esto. Cuando ellos simplemente llevaban la palabra de Dios y los metieron en la cárcel, lo encarcelaron. Probablemente tú dirás, no, pero si ellos estaban en la cárcel, tú no vas a poder tener una actitud positiva, porque ¿quién quiere estar positivo dentro de una cárcel? Nosotros ahora que estamos visitando a esas mujeres en la cárcel, los primeros días había un ambiente bien pesado, es algo como triste. Pero a la misma vez, yo veo ese gozo en ellas, que ellas levantan sus manos y comienzan a adorar al Señor. Allí no hay que mandar a cantar a nadie. Allí no hay que mandar a adorar a nadie, porque eso es una adoración. Bueno, nosotras nos quitamos hasta los micrófonos y ellas sobresalen por todo el edificio de esa adoración. Y me acuerdo mucho cuando las vi a ellas, por Pablo y Silas, y me pregunté qué actitud, ¿verdad?, qué cogieron ellos, Pablo y Silas. Y lo vemos en Hechos 16, del 25 al 26, lo puede poner en la pantalla. Hechos 16, 25 al 26, decía, pero medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, ellos no tomaron una actitud negativa de esto. Ellos no fueron ante Dios y decirle, mira, por tu culpa, por yo haber predicado la palabra, yo no he cometido ningún delito y mira dónde estoy, en la cárcel. En ningún momento ellos hicieron eso, sino al contrario, sino positivamente dijeron, vamos a estar aquí, pero aquí vamos a estar cantando a Dios. En la palabra no dice que ellos estaban peleando, que ellos estaban, ¿verdad?, argumentando, sino que empezaron a orar y a cantar a Dios. Y así mismo nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? A veces parecen unas situaciones que no parecen justas, pero cuando nosotros copiamos, ¿verdad?, estas actitudes de la palabra, nos ayuda a ser mejores creyentes. Hay también otro detalle, que a veces quienes nos rodean pueden perjudicar nuestras actitudes. Si usted uno es una persona de carácter firme, no se pase con una persona que todo el tiempo esté peleando, que todo el tiempo esté criticando. A mí me pasaba cuando antes estaba en otra iglesia, que yo me sentaba a escuchar la palabra de Dios y se me sentaba esta hermanita que cuando empezaba el devocional, ay, pero mira cómo nada, ay, pero ¿y esa palabra? Pero ¿y esta cómo dirigió?
pero ¿y por qué te hace así? Pero esa persona era algo tan horrible. Uno sentarse al lado de una persona que todo el tiempo que eso te carga, eso te drena. Y si usted ve que esas personas, ve a las personas así, trate de usted alejarse un poco, orar mucho por esa persona, porque eso te afecta a ti, te afecta a tu matrimonio, afecta a la iglesia y afecta a los hermanos. Cuando uno empieza a orar por esas personas, se le quita la poca vergüenza rápido, ¿verdad? Aleluya. Y también en Proverbios, usted le hace todo el libro de Proverbios para que usted vea todos los consejos que Dios da acerca de estas personas. Otro ejemplo que quiero traer es de Ezequías. Ezequías tenía 25 años, jovencito, cuando empezó a reinar en Jerusalén. Estuvo reinando por 29 años. Y él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Vamos a leer en Isaías 38, del 1 al 7. Isaías 38, del 1 al 7. Amén, dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Aleluya. Dios no solo contestó la oración de Ezequías, sino que le añadió años. Pero preguntamos, ¿qué tuvo especial la oración de Ezequías para que Dios tuviera misericordia? Y en este caso es la actitud también. Porque un hombre que era íntegro, al Señor, tú sabes lo que ven y te toquen a la puerta y te digan: ordena tu casa que ya mueres. Después de tantos años servirle al Señor, que vayas a morir es algo duro, es un golpe duro. Porque no es que caíste enfermo, tuviste un accidente, no, es que Dios te dice que hoy vas a morir. Es fuerte, aleluya. Pero la actitud de Ezequías fue que conmovió el corazón del Señor. Y en ese momento le añadió, ¿verdad?, 15 años más. Y eso fue una actitud humilde. Y a la misma vez que yo veo cómo él oró, yo digo, de verdad que Ezequías tenía una relación hermosa con Dios. Porque él le oró, fue una oración hermosa, como si fuera de un padre a un hijo, ¿verdad? Porque cuando uno lo castigaba, uno pedía perdón hasta de rodillas. Uno decía a la madre de uno que era la más hermosa, que no había algo que ¿verdad?, que uno pudiera hacer para que perdonaran a uno. Y eso mismo hizo Ezequías, aleluya. También me recordó, hace algunos años atrás, Dios me dio a mí una experiencia. Algunos lo saben, otros no. Y yo estaba recuperándome de una operación ambulatoria que me habían hecho. Y de momento me quedo dormida orando. Y comienzo a ver que llego a la casa de mi mamá y veo mucha gente. Y digo, adiós, que había fiesta y nadie me dijo. Y cuando llego veo la cara de las personas que no era de fiesta. Todo el mundo lloraba. Y veía a mi familia bien triste. Yo les preguntaba, me paraba de frente a ellos. Y ninguno me contestaba. Pasó un gran amigo mío de frente, me miró con tristeza, me dio un beso en la frente. Y yo decía, pero ¿por qué tú me besas en la frente? Pero nadie me contestaba. Subí al balcón de la casa. Estaba mi mamá meciéndose. Llegó una sobrina de ella corriendo y se tiró encima a llorar, a gritar. Y yo desesperada decía, pero ¿por qué nadie me contesta? Ahí le preguntan a mi mamá, ¿pero qué ropa le pusieron a Yaniris? Y yo digo, pero si yo estoy aquí. Cuando mi mamá hace así, para el lado, no le pusimos, y empezó a describir una ropa. Yo comencé a ver muchas flores de fúnebre. Muchas flores. Cuando miro las flores me sorprendo y había una caja de muertos. Corro hacia la caja de muertos, pero hubo un hombre que me paró, no lo vi, y me dijo, no te atrevas a mirarlo,
porque la impresión va a ser tan fuerte que ni tú misma lo vas a resistir. Ahí abro los ojos, no me podía ni mover. Mi cuarto siempre tenía una luz en la parte de atrás que alumbraba, todo estaba oscuro, oscuro. Y encontré debajo de la almohada el control del televisor, y ante la presencia de Dios, el canal que apareció yo no lo estaba viendo. Salió Gille Ávila, y ustedes saben que Gille Ávila siempre predicaba del agua al lado, o sea, él nunca se estaba quieto, pero en ese momento él estaba parado así y no hablaba. Y con el dedo dijo: porque a los tibios los vomito yo de mi boca. Porque tienes que tener tu lámpara llena de aceite, porque tú no sabes en el momento que el novio venga a buscar a la iglesia. Y decía: los vomitaré de mi boca. Y ahí comienzo yo a llorar, pero yo no sentía la presencia de Dios. Y me acordé de algo que Dios me había dicho. Y hace unos meses atrás fue un predicador y me había dicho: Dios te está llamando a prisa. Dios te está llamando a prisa, que te sometas a Él a prisa. Pero yo no entendí, yo pensé que yo tenía que seguir mi vida actual, normal, seguir yendo a la iglesia. Ayunaba cuando había ayunos congregacionales, yo los domingos. Pero cuando Dios llama, cuando Dios dice algo que es a prisa, uno tiene que moverse. Tiene que moverse a buscar del Señor, porque no porque Él quería usarme a mí, no quiere decir que yo me voy a echar para atrás y voy a coger la actitud de como a ver qué pasa. En ese momento yo llamo corriendo a mi pastor. Él estaba de camino a una emisora bastante lejos de donde yo vivía a predicar, y él me dice: Yanni, tan pronto yo predique, yo bajo. Y cuando él llegó, yo empecé a contarle lo que me pasó, y él me dijo: ¿sabes qué? Yo tuve una visión y vi tantas cajas de muertos en la iglesia, y había uno que tenía tus iniciales. Me dice: corre y busca del Señor, porque el Señor no juega. El Señor, cuando llama, te exige. Y en ese momento yo lloraba, yo me quería comer la iglesia, no había monte que yo no dejara de orar. Eso era una cosa bien, bien desesperante, hasta que después el Señor me habló bien bonito en el monte orando. Pero cuando leí de Ezequías me acordé de lo que me pasó a mí, muy parecido, pero la gloria del Señor, ya Dios hasta el día de hoy me ha dado 18 años más. Amén, gloria a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Luego de eso, yo digo, ¿verdad? Dios es tremendo. Había un muchacho también, tremendo músico, predicaba, Dios lo usaba bien bonito. Pero ¿qué pasa? Que empezó a tener una actitud un poquito rara y le gustaba, en vez de ir a la iglesia, irse a otras iglesias sin permiso del pastor. Y el pastor le dijo: no te vayas a esa iglesia, porque yo sé lo que se está moviendo ahí y para ti es perjudicar. Pero él no le hizo caso, se enojó con el pastor y se fue. Y el pastor tuvo un sueño, y él veía que él entraba a la iglesia llorando. Y uno de estos días le contaba a una de las muchachas, porque me acordé de él, y él traía sus manos así como si fuera a entregar algo, y había una luz en sus manos preciosa. Él entró a la iglesia, se lo dio esa luz a otro joven y se fue. Cuando el pastor abre sus ojos a las 3 de la mañana, suena el teléfono. Le dice: pastor, fulano acaba de morir. Y Dios le dijo audible: los talentos que le di, se los quité por desobediente. Y a la misma vez yo digo: eso me pasó a mí. Y cuando el pastor me dijo a mí, obviamente él no dice, y empezaron a salir las otras visiones de las otras cajas de muertos que el Señor había mostrado. Pero de ese muchacho nos dolió muchísimo, porque era un joven tremendo en las manos del Señor. Pero nosotros no podemos descuidarnos, mis hermanos. Nosotros no podemos sentarnos para atrás a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Hay mucho trabajo que hacer. Hay vidas que todavía no conocen de Cristo. Aleluya. Y nosotros tenemos que movernos. Nosotros tenemos que levantarnos. Aleluya. Porque ahora mismo sí puede ser que el Señor se tarde en venir. Pero si tú saliendo de aquí del parque tienes un accidente y te mueres, ahí vino Cristo para ti. Y nosotros tenemos que estar bien agarraditos del Señor. Y necesitamos ese cambio de actitud en nuestras vidas. Aleluya, qué lindo Dios. También quise traer este ejemplo, y es Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, que significa exponente de vergüenza. Casi siempre cuando se habla de Mefiboset, siempre habla: el rey lo mandó a llamar. Siempre, siempre. Pero hay algún detalle que a mí me chocó muchísimo cuando leí los principios de Mefiboset. Y vamos a leerlo en 2 de Samuel 4:4.
Segunda de Samuel 4:4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza, que eran las mujeres que en ese tiempo amamantaban a los niños ajenos, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. A mí se me estremeció mi alma, ¿verdad? Porque en ese caso, Mefiboset pierde a su papá, pierde a toda su familia, lo dejan caer, se queda inválido. Y fue creciendo, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, ¿qué había en el corazón de ese niño? Con todas esas noticias horribles, ¿verdad? Con todo eso. Yo me imagino que él tuvo que haber tenido un trauma físico, un trauma, ¿verdad? Emocional, social. Porque aparte de todo eso que le pasa, lo llevan a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Y ese lugar le llamaban el lugar del olvido. Imagínense. Un lugar donde no podían vivir ni las ovejas porque ni pasto había, ni la grama había ahí. Y era una ciudad diseñada para los enfermos, los desamparados, los leprosos y los ciegos. O sea, tú pierdes todo, pierdes a tu familia, te dejan caer y ahora eres lisiado de los pies. Y ahora te tiran en un lugar donde hay mucha enfermedad. El corazón de Mefiboset tenía que haber estado bien triste, ¿verdad que sí? Él pudo haber tenido una actitud de odio y hasta de venganza, porque en la Biblia hubo bastante venganza. Y ahora yo hablaba los otros días con Ana y decía, no, ahora en las noticias hay mucha masacre, mucha matanza, pero cuando nosotros nos leíamos la Biblia, esas matanzas eran horribles. Si tú te metías con mi pueblo, tenías que ponerte el cinto en tu sitio porque íbamos todos a matarlos. Y en ese momento yo dije, Mefiboset hubiese tenido una actitud de venganza porque mataron a toda su familia. Pero sin embargo, mire la actitud que él tomó. Cuando David comenzó a preguntar a ver quién había quedado de la casa de Saúl y Jonatán, le comentaron que quedaba Mefiboset, lisiado. Y en 2 de Samuel 9, del 6 al 9, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Aleluya. Por la actitud de Mefiboset, él tuvo una actitud positiva, una actitud espiritual. Dios le devolvió todo. Salió de esa tierra, ¿verdad? Esa tierra del olvido, esa tierra donde solamente había gente enferma, donde solamente había dolor, aleluya, y pudo recuperar todo, pero fue por la actitud que él tuvo. Porque si nosotros en ese momento hubiéramos sido él o hubiésemos tenido una actitud carnal, Dios no te devolvería nada, porque eres un mal agradecido. Pero cuando nosotros somos agradecidos del Señor y tomamos esa actitud, el Señor nos lo va a dar todo. En su tiempo, porque Mefiboset estuvo casi 20 años en ese sitio, pero en su tiempo el Señor nos va a devolver todo. Aleluya. Hay veces que, como una canción, a veces la malinterpreta, ¿no? Arrebátale al diablo lo que él te quitó. Yo no tengo que arrebatarle al diablo nada, porque mi vida está en las manos del Señor. Y Él podrá quitarme lo que sea, aún siendo material, pero cuando Dios da bueno. Aleluya. Dios da el doble. Pero todo depende de la actitud que nosotros tengamos. Por eso en esta mañana nosotros necesitamos ese cambio. Aleluya. Porque Dios quiere usarte, pero Dios no va a utilizar a cadáveres, a gente muerta. Dios va a utilizar gente llena del poder de Dios. Gente que positivamente digan: Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Úsame para tu gloria. Aleluya. Qué lindo Dios. Y con esto más o menos voy terminando. También me sorprendió mucho una anécdota que leí. Y decía que habían 2 vendedores de zapatos, pero esos eran los mejores vendedores de zapatos en todo el estado. Y dijeron: vamos a enviarlos a ustedes a esta isla para que vendan los zapatos de nosotros. El primer vendedor, cuando llegó y vio que en la isla nadie usaba zapatos, rápido llamó a la oficina y dijo:
Mañana regreso a la oficina porque aquí nadie usa zapatos. Mañana mismo, sáquenme el pasaje que yo me retiro de aquí. Sin embargo, cuando el otro vendedor llegó y vio la misma situación de que nadie veía zapatos, se emocionó muchísimo. Dijo, wow, cogió el teléfono y llamó a la oficina. ¿Sabes qué? Aquí nadie usa zapatos. Mándame 5,000 pares porque esta gente necesita zapatos. Y yo me dije, mira la diferencia de uno tener una actitud carnal y una actitud espiritual. Porque la actitud carnal te va a decir, ay no, esta gente son así, olvídate, yo no voy a hacer nada. Pero en cambio, cuando tenemos la actitud espiritual en las manos del Señor, nos dejamos moldear por el Señor, todo lo vemos diferente, aleluya. Todo lo vemos desde otro punto de vista, aleluya. Y eso una vez nos pasó en Alemania, cuando es las bases militares. Ese día llegamos nosotros, y creo que una hermana más, y ese día no llegó nadie. Pero nosotros no cerramos la iglesia. Nosotros comenzamos a dar el culto. Y mientras dábamos el culto, se metió una presencia, yo creo que una presencia más fuerte que cuando la iglesia estaba llena. Y Dios comenzó a revelar y mi hermana comenzó a ver como de la puerta comenzaban a entrar ángeles. Y aquel sitio no cabía ni un ángel más, aleluya. Pero esa fue la actitud que nosotros tomamos, porque no, espérate, llegaron 2 o 3, vámonos para la casa. No, Señor, con 2 o 3 ahí está el Señor, aleluya. Nosotros levantamos nuestras manos y adoramos al Señor, aleluya, con el que quiera adorar, con el que no quiera adorar. El que no quiera correr, usted se lo pierde. Pero cuando nosotros corremos para Cristo, aleluya, las cosas cambian, aleluya. Y se lo digo yo porque este mensaje a mí el Señor me lo dio, pero a cantazo limpio. Porque la actitud mía no era fácil. Siempre tenía una contestación y como decía mi esposo, tú no pierdes ni empatas. No, Señor, yo era siempre así. Y él me decía una cosa y yo le decía 2. Y yo decía, tú me pagas con una moneda, yo te pago con 2. Sí, así era. Y el Señor fue moldeando mi carácter, pero yo tuve que dejarme poner en la rueda. Me dolió muchísimo porque hubo muchas cosas que Dios tuvo que arrancar de mí. ¿Por qué? Porque el Señor quería utilizarme, pero quería que yo me dejara moldear. Aún así, cuando ya estaba cerca lo del pastorado, yo le decía, no, tú le dices a Ari que me lo avise con 2 años de anticipación que ella se va a retirar. Porque si no, no. Y le decía a Jeffrey, tú me conoces, tú vas a salir hasta en primera plana, porque si el primer pastor que es llamado y la esposa lo abandona. Así le dije, y le dije, no, ya tú sabes cómo yo soy. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios conoce a uno, Dios mandó una señora, vino de visita y la pusieron a predicar, pero ella no quiso predicar acá arriba, ella se fue allá abajo. Y yo siempre me sentaba ahí. Y mientras ella estaba predicando, comenzó a danzar y se metió por la silla. Y comenzó a darme las manos que yo sentía que me estaban quemando con fuego. Y me decía, no te atrevas a dejarlo solo. Y me decía, no te atrevas porque el llamado es de los 2. Y volvía, pero me quemaba bien duro las manos. Y yo decía, wow, Señor, de verdad que tú conoces. Tú conoces hasta nuestras actitudes y conoces nuestros pensamientos, aleluya. Y tuve yo que bajar la guardia y dejar que fuera el Señor que me mordiara, aleluya. Y quiero dejarle con este versículo que dice en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré tu tierra. Necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos un cambio de actitud, aleluya. Te adoramos.